Hay una pregunta que he escuchado más veces que cualquier otra en mis décadas de ministerio, más que preguntas sobre el diezmo, más que preguntas sobre el divorcio, más que preguntas sobre la profecía o el arrebatamiento o la predestinación. Una pregunta que no viene de la curiosidad teológica, sino del dolor más profundo que un ser humano puede experimentar. Y esa pregunta es, ¿dónde están los niños que mueren? ¿A dónde van? ¿Están con Dios? ¿Están en paz? ¿Los veré otra vez? No la hace el teólogo desde su escritorio, la hace la madre que perdió a su bebé antes de que pudiera pronunciar su primera palabra. La hace el abuelo que enterró a su nieto de 4 años y no ha podido dormir desde entonces sin preguntarse si aquel niño está a salvo en los brazos de alguien que lo ame más que él. La hace la mujer que tuvo un aborto espontáneo a las 16 semanas y durante 30 años ha cargado con la pregunta que ningún pastor supo responderle. Esa vida que llevé dentro durante 4 meses tiene un alma. ¿Y dónde está esa alma ahora? Y la razón por la que la mayoría de los pastores no predica sobre esto es porque la respuesta requiere una honestidad bíblica que incomoda a los sistemas teológicos. Requiere decir lo que la Biblia dice sin añadir lo que la tradición quiere que diga. Requiere mirar a una madre en los ojos y darle la verdad, no una frase bonita de tarjeta de condolencia. Quédate conmigo esta noche, porque lo que la Biblia revela sobre el destino de los niños que mueren es más hermoso, más esperanzador y más fundamentado de lo que la mayoría de los cristianos ha escuchado jamás. Pero necesitas escucharlo completo, no en fragmentos, no en frases sueltas, completo. Porque la verdad a medias sobre un tema así es peor que el silencio. Dale like ahora mismo. Cada like empuja este mensaje hacia cada madre, cada padre, cada abuelo que ha llorado sobre una tumba pequeña sin saber qué le dice Dios sobre ese niño que ya no está. Suscríbete a la palabra sagrada y activa la campanita. Y escribe en los comentarios la palabra inocencia, una sola palabra, inocencia. Porque esta noche vamos a descubrir lo que Dios hace con las almas inocentes que no tuvieron tiempo de elegir. Ahora bien, antes de abrir los textos bíblicos, necesito establecer algo fundamental. Y es esto: la Biblia no tiene un solo versículo que diga textualmente, los niños que mueren van al cielo. No existe esa frase exacta en ningún libro, en ningún capítulo, en ningún versículo de las Escrituras. Y si tu pastor alguna vez te dijo que sí existe, te mintió con buena intención, pero te mintió. Sin embargo, y aquí es donde la teología se pone profundamente bella, la Biblia contiene suficiente evidencia, suficientes principios, suficientes declaraciones del carácter de Dios y suficientes relatos específicos para que podamos llegar a una conclusión sólida, bíblica y esperanzadora. Y esa conclusión es la que voy a mostrarte esta noche. El primer pilar, la declaración de David sobre su hijo muerto. Segunda de Samuel 12. David había pecado con Betsabé. El hijo nacido de esa unión enfermó gravemente, y David ayunó, oró, se postró en el suelo durante 7 días, rogándole a Dios que sanara al niño. Pero el niño murió. Y cuando sus siervos le dieron la noticia, esperaban que David se desmoronara. Pero David hizo algo que los dejó atónitos. Se levantó del suelo, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová y adoró. Y después fue a su casa y comió. Y sus siervos le preguntaron lo que cualquiera de nosotros habría preguntado: ¿qué es esto que haces? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto, te levantas y comes pan. Y David respondió con una frase que ha consolado a millones de padres a lo largo de los siglos. Versículo 23. Yo voy a él,
mas él no volverá a mí. Yo voy a él. No dijo, se fue a la nada. No dijo, desapareció. No dijo, quién sabe dónde está. Dijo, yo voy a él. David tenía la certeza de que su hijo estaba en un lugar al que él mismo iría después de morir. Y David, como hombre conforme al corazón de Dios, sabía que su destino después de la muerte era la presencia del Señor. Si David iba a ir al mismo lugar que su hijo, entonces su hijo estaba en la presencia de Dios. Y no fue una declaración de esperanza vaga. Fue una declaración que le permitió levantarse del polvo, lavarse, adorar y comer. Fue una certeza tan sólida que transformó su luto en adoración en cuestión de minutos. ¿Qué clase de certeza puede hacer eso? Solo la certeza de que el niño no estaba perdido, estaba a salvo, estaba en el lugar donde David mismo esperaba llegar un día. Y esa certeza no vino de la filosofía humana, vino de la revelación divina que David, como profeta y salmista, tenía acceso privilegiado a recibir. Yo conocí a una mujer que perdió a su hija de 2 años por una enfermedad que los médicos no pudieron diagnosticar a tiempo. Y durante 5 años, aquella mujer vivió en un infierno de culpa y de duda. Culpa porque pensaba que si la hubiera llevado al médico un día antes, tal vez la habrían salvado. Y duda porque nadie en su iglesia pudo responderle con certeza bíblica si su hija estaba con Dios. Le decían, está en un lugar mejor. Le decían, Dios se la llevó porque la necesitaba. Le decían frases que sonaban bonitas, pero que no tenían un solo versículo detrás. Y cada frase vacía profundizaba la herida en lugar de sanarla. Y un día, en una conversación que duró 3 horas, le mostré 2 de Samuel 12:23. Le leí las palabras de David. Yo voy a él. Y le dije, hermana, David no dijo esto como un deseo, lo dijo como un hecho, como alguien que sabe a dónde va su hijo porque conoce el carácter del Dios que se lo llevó. Y aquella mujer lloró, pero no lloró de dolor. Lloró de alivio, porque por primera vez en 5 años, alguien le había dado una respuesta con fundamento bíblico en lugar de una frase de consuelo vacía. El segundo pilar, la naturaleza de Dios como juez justo, Génesis 18:25. Abraham, cuando intercedía por Sodoma, le hizo a Dios una pregunta retórica que contiene uno de los principios más fundamentales de toda la teología. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿No ha de hacer lo que es justo? Abraham no estaba cuestionando a Dios. Estaba afirmando que la justicia de Dios es perfecta, que Dios nunca condenaría al inocente, que Dios nunca castigaría a quien no merece castigo. Y si ese principio aplica a los adultos justos de Sodoma por los cuales Abraham intercedía, ¿cuánto más aplica a los niños que no han cometido pecado personal, que no han tenido la capacidad cognitiva de rechazar a Dios, que no han llegado a la edad donde la conciencia moral les permite distinguir entre el bien y el mal y elegir deliberadamente el mal? La teología cristiana habla de una edad de responsabilidad moral, una edad que no es un número fijo, sino un estado de desarrollo donde el ser humano adquiere la capacidad de entender el pecado, de reconocer su necesidad de Dios y de aceptar o rechazar la salvación. Antes de esa edad, el niño está bajo lo que muchos teólogos llaman la gracia protectora de Dios. No porque el niño sea perfecto, no porque el niño no tenga naturaleza pecaminosa heredada de Adán, sino porque el niño no ha activado esa naturaleza mediante una decisión consciente y deliberada de rebelión contra Dios. Y aquí es donde la justicia de Dios se manifiesta en su forma más tierna. Un Dios que condenara a un niño que murió antes de poder entender el Evangelio sería un Dios injusto. Y el Dios de la Biblia no es injusto. El juez de toda la tierra hace lo que es justo, siempre, sin excepción.
Y condenar a quien no pudo elegir no es justicia, es crueldad. Y la crueldad no está en el vocabulario del Dios que envió a su Hijo a morir por los que sí eligieron mal. El tercer pilar, las palabras de Jesús sobre los niños. Mateo 18, versículos 1 al 5 y 10 al 14. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hacerse como niños, no hacerse como teólogos, no hacerse como pastores, no hacerse como hombres de gran fe y grandes obras, como niños. Jesús usó al niño como modelo del reino, como ejemplo de lo que se necesita para entrar. Y si el niño es el modelo de quien entra al reino, ¿cómo podría el niño ser excluido del reino? Pero Jesús fue más lejos. Versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Sus ángeles. Los niños tienen ángeles asignados que están constantemente en la presencia de Dios, no ángeles genéricos. Sus ángeles, personales, específicos, asignados por el Padre para cuidar de los que no pueden cuidarse solos. Y después Jesús contó la parábola de la oveja perdida. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 y va por la que se perdió? Y si la encuentra, se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Y cerró con el versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad del Padre que se pierda uno de estos pequeños. ¿Escuchaste eso? Dios no quiere que ningún pequeño se pierda. Y lo que Dios no quiere, Dios tiene el poder de evitar. Un adulto puede resistir la voluntad de Dios mediante su libre albedrío. Puede escuchar el Evangelio y rechazarlo. Puede conocer la verdad y darle la espalda. Pero un niño que muere antes de alcanzar esa capacidad de resistencia no ha rechazado nada, no ha dado la espalda a nada. Y el Dios, cuya voluntad es que ningún pequeño se pierda, no va a perder al que nunca tuvo la oportunidad de perderse por su propia decisión. Y hay un pasaje más de Jesús que necesitas ver, Marcos 10, versículos 13 al 16. La gente traía niños a Jesús para que los tocara, y los discípulos les reprendían, los apartaban, los consideraban insignificantes, indignos del tiempo del Maestro. Y Jesús se indignó. La Biblia dice que se indignó, no se entristeció, no se decepcionó, se indignó. Es una de las pocas veces en los evangelios donde se describe a Jesús con ira. Y la causa de esa ira fue que alguien impedía que los niños llegaran a él. Y dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los tomó en los brazos y los bendijo. No les pidió una confesión de fe primero, no les exigió un acto de arrepentimiento, no los sometió a un examen doctrinal. Los tomó, los abrazó, los bendijo, así, tal como eran, pequeños, incapaces de articular una teología, incapaces de entender la doctrina de la expiación, pero completamente capaces de ser abrazados por el Hijo de Dios. Y si Cristo abraza a los niños en vida sin exigirles fe articulada, los rechazaría en muerte por no haberla articulado. Yo conocí a un abuelo que perdió a su nieto de 3 años en un accidente, y lo que más lo atormentaba no era la muerte en sí, era lo que un predicador le había dicho en el funeral. Aquel predicador, con más celo que sabiduría, le dijo que nadie puede estar seguro de la salvación de un niño,
porque el niño nace en pecado y solo la fe en Cristo salva. Y aquel abuelo pasó 2 años creyendo que su nieto podría estar en el infierno. 2 años, 700 días de pesadillas, de preguntas sin respuesta, de una angustia que le robó la salud, el sueño y la capacidad de orar. Porque cada vez que intentaba orar, lo primero que veía en su mente era el rostro de su nieto, y lo primero que sentía era la duda inyectada por un predicador que confundió la teología con la compasión. Y cuando le mostré Mateo 18:14, cuando leyó con sus propios ojos que no es la voluntad del Padre que se pierda uno de estos pequeños, aquel hombre de 76 años se derrumbó en mis brazos como un niño, y entre sollozos me dijo: «Pastor, si usted me hubiera mostrado esto hace 2 años, me habría ahorrado las 2 peores noches que un hombre puede vivir». Las 2 peores noches. No dijo años, dijo noches, porque para ese hombre cada noche de esos 2 años era la peor noche de su vida. Cada noche era un infierno de duda sobre si su nieto estaba en el infierno. Y una sola frase de Jesús, leída en contexto, con honestidad, bastó para deshacer 2 años de tormento. Y quiero que entiendas algo más sobre la declaración de David. Porque hay quienes dicen que cuando David dijo «yo voy a él», simplemente quiso decir «yo también moriré», que era una observación sobre la mortalidad, no una declaración sobre el destino eterno del niño. Pero esa interpretación no resiste el peso del contexto, porque si David solo estuviera diciendo «yo también moriré», no habría razón para que se levantara del polvo, se lavara, adorara y comiera. El hecho de que saber que iba a ir al mismo lugar, que su hijo le produjera consuelo suficiente para adorar, demuestra que ese lugar era un lugar bueno. Nadie se consuela pensando en reunirse con alguien en el sufrimiento. Nos consolamos pensando en reunirnos con alguien en la paz. David fue consolado porque sabía que su hijo estaba en paz y que él lo encontraría allí. Y también recuerdo a un pastor joven que me buscó en una conferencia, destrozado, porque había perdido a su primer hijo en el vientre de su esposa a las 30 semanas de gestación. Y su pregunta no era teológica, era visceral. Me dijo: «Tozer, yo predico sobre el cielo cada domingo, pero ahora que mi hijo murió antes de nacer, no sé si creo lo que predico. Porque si mi hijo no está en el cielo, entonces el cielo no es el lugar perfecto que yo describo, porque le faltaría a él. Y si está en el cielo, ¿por qué ningún texto bíblico me lo dice claramente?». Y le respondí: «La Biblia no te lo dice con un versículo aislado. Te lo dice con el carácter completo de Dios revelado en 66 libros. Y ese carácter es justicia, misericordia y amor. Y un Dios justo, misericordioso y amoroso no condena a quien no tuvo oportunidad de ser condenado por sus propias decisiones». El cuarto pilar, la responsabilidad moral y la edad de inocencia. Deuteronomio 1:39. Moisés recordaba al pueblo de Israel por qué Dios no permitió que la generación del Éxodo entrara en la tierra prometida. Los adultos habían pecado, habían desobedecido, habían murmurado contra Dios, y Dios los condenó a morir en el desierto sin ver la tierra prometida. Pero dijo algo sobre los niños que es extraordinariamente revelador. «Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la recibirán. Vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo». Dios reconoce explícitamente un estado en el que el niño no tiene conocimiento moral, no sabe lo bueno ni lo malo. Y en ese estado, Dios no los castiga por los pecados de sus padres. Los adultos murieron en el desierto. Los niños entraron en la tierra. Los adultos fueron condenados por sus decisiones conscientes.
Los niños fueron eximidos porque no tenían capacidad de decisión moral. Isaías 7:16 confirma este principio cuando habla de un niño que antes que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Hay un antes, un período donde el niño no tiene la capacidad de discernir moralmente. Y en ese período, la justicia de Dios opera de manera diferente que con el adulto que sí puede discernir, que sí puede elegir, y que elige mal. Y Jonás 4:11, cuando Dios le explica a Jonás por qué tuvo misericordia de Nínive, dice: «Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda». No saben discernir. Dios tiene piedad especial de los que no pueden discernir. Y si tiene piedad de los adultos paganos de Nínive que no sabían discernir por ignorancia, ¿cuánto más tendrá piedad de los niños que no saben discernir por naturaleza? Y aquí necesito hablar de un tema que casi nadie aborda desde el púlpito, y es el tema de los bebés que mueren antes de nacer, los abortos espontáneos, los bebés que nacen sin vida, las vidas que comenzaron en el vientre y terminaron antes de ver la luz del sol. ¿Tienen alma esos bebés? La Biblia responde con claridad. El Salmo 139, versículos 13 al 16, David escribió: «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos». Dios vio a David cuando era un embrión, no un feto, un embrión. Antes de que tuviera forma humana reconocible, Dios ya lo veía, ya lo conocía, ya tenía escritos los días de su vida en un libro celestial. Y si Dios ve al embrión, si Dios conoce al embrión, si Dios escribe los días del embrión en su libro antes de que un solo día se cumpla, entonces el embrión tiene un alma que Dios reconoce como persona. Y si esa persona muere antes de nacer, Dios no la desecha como un proyecto inacabado. La recibe como un hijo que llegó a casa antes de lo esperado. Jeremías 1:5. «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué». Antes de nacer, antes de formarse, Dios ya conocía a Jeremías, ya lo había santificado. La vida espiritual de Jeremías no comenzó cuando nació, comenzó cuando Dios lo concibió en su mente eterna, antes de que su madre lo concibiera en su vientre terrenal. Yo conocí a una mujer que tuvo 3 abortos espontáneos antes de poder llevar un embarazo a término. 3 vidas que comenzaron y terminaron dentro de ella sin que nadie las viera, sin que nadie las nombrara, sin que nadie las contara como personas reales. Y durante años cargó con un dolor que no sabía cómo expresar porque la sociedad no reconoce la pérdida de un embarazo temprano como la pérdida de un hijo. Le decían: «Era muy pronto, no era un bebé todavía. Puedes intentar de nuevo». Y cada frase era un cuchillo que le recordaba que para el mundo sus 3 hijos no habían existido, pero para ella sí, y para Dios también. Y cuando le mostré el Salmo 139, cuando le leí que Dios vio su embrión, que cada uno de esos 3 bebés fue visto, conocido y amado por Dios antes de que el mundo supiera que existían, aquella mujer habló por primera vez de sus 3 hijos con sus nombres. Los había nombrado en secreto, nunca se lo había dicho a nadie, pero les había puesto nombre. Porque para una madre, un hijo es un hijo desde el primer latido, y para Dios, un hijo es un hijo desde antes del primer latido. Y quiero decirle a toda mujer que ha perdido un embarazo:
a toda mujer que carga con ese dolor silencioso que nadie reconoce. Tu bebé existió, tu bebé fue visto por Dios. Tu bebé tiene un alma que está a salvo en los brazos del Padre que lo formó en tu vientre. Y el hecho de que el mundo no lo cuente como una vida no cambia nada. Porque Dios no cuenta como el mundo cuenta. Dios cuenta desde la concepción. Y lo que Dios cuenta existe para siempre. Comparte este video ahora mismo. Compártelo con toda madre, todo padre, todo abuelo que haya perdido a un niño y que necesite escuchar lo que la Biblia realmente dice sobre el destino de esa alma pequeña. No lo compartas mañana, hazlo ahora, porque hay personas que esta noche van a dormir por primera vez en paz después de leer las palabras de David. Yo voy a él. Y ahora quiero abordar la objeción más difícil que existe sobre este tema. Porque hay personas que escuchan todo lo que he dicho y responden, pero la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, y que por un hombre entró el pecado al mundo, Romanos 5:12. ¿Cómo puede un niño ser salvo si nace en pecado? Es una objeción legítima y merece una respuesta honesta. Sí, el niño nace con naturaleza pecaminosa. Sí, el pecado de Adán afecta a toda la humanidad, incluyendo a los bebés. Pero escucha con atención. La naturaleza pecaminosa no es lo mismo que el pecado personal. La naturaleza pecaminosa es la inclinación heredada. El pecado personal es la decisión ejecutada. Un niño que muere antes de ejecutar esa decisión no ha pecado personalmente contra Dios. Ha heredado una naturaleza, sí, pero no ha actuado sobre esa naturaleza con la conciencia y la voluntad que se requieren para que Dios lo declare culpable. Y aquí entra la obra de Cristo, porque la sangre de Cristo es suficiente para cubrir tanto el pecado personal del adulto, que se arrepiente, como la naturaleza pecaminosa del niño, que no tuvo oportunidad de arrepentirse. La cruz no tiene limitaciones de edad. La gracia no tiene requisito de madurez cognitiva. Y el Dios cuya voluntad es que ningún pequeño se pierda, tiene el poder y la disposición de aplicar la sangre de Cristo a quienes no pudieron pedirla por sí mismos. Romanos 5:18 dice: Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Si la transgresión de Adán afectó a todos sin que nadie la pidiera, incluyendo a los niños, entonces la justificación de Cristo puede afectar a todos sin que la pidan, incluyendo a los niños. Si el pecado de uno se aplica universalmente sin consentimiento individual, la gracia de otro puede aplicarse universalmente a los que no tuvieron capacidad de consentir. La lógica del texto es simétrica, y esa simetría es la base teológica más sólida que existe para creer que los niños que mueren son cubiertos por la obra de Cristo. Y Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se pronunció sobre este tema con una claridad que no dejó espacio a la duda. Dijo en uno de sus sermones: Yo creo que todos los infantes que mueren son elegidos de Dios y son salvos por la gracia de Dios mediante la obra de Cristo y por la regeneración del Espíritu Santo. Todos, no algunos, no los hijos de creyentes solamente, todos los infantes que mueren. Spurgeon, que era un calvinista estricto, que creía firmemente en la elección soberana de Dios, no tuvo ningún problema en declarar que la elección de Dios incluye a todos los niños que mueren. Porque la elección de Dios no es arbitraria, es justa, y condenar a quien no pudo elegir no es justicia divina, es una caricatura de la justicia divina. Yo no pretendo resolver en una hora lo que los teólogos han debatido durante siglos. Pero sí pretendo mostrarte que la evidencia bíblica apunta consistentemente hacia una dirección.
David sabía que iba a ver a su hijo. Jesús dijo que no es la voluntad del Padre que un pequeño se pierda. Dios reconoce un estado de inocencia moral en los niños, y el juez de toda la tierra hace lo que es justo. Todos estos pilares apuntan hacia la misma verdad. Los niños que mueren están a salvo en la presencia de Dios. Y quiero dejarte una instrucción práctica para esta noche. Si perdiste a un hijo, un nieto, un sobrino, un bebé que nunca llegó a nacer, quiero que esta noche, antes de dormir, abras tu Biblia en 2 de Samuel 12:23 y leas las palabras de David en voz alta. Yo voy a él. Y después abre Mateo 18:14 y lee las palabras de Jesús. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y deja que esas dos frases reemplacen las frases vacías que quizás te han dicho durante años. Porque David y Jesús saben más sobre la eternidad que cualquier predicador moderno. Y lo que ambos dicen es que tu niño está a salvo. Y si nunca has perdido a un niño, pero conoces a alguien que sí, comparte este mensaje con esa persona, no con un «mira este video interesante», con un «escucha esto porque creo que puede darte paz». Porque hay madres que llevan décadas cargando con una pregunta que una hora de Biblia puede responder. Y hay abuelos que no pueden dormir desde que enterraron al nieto porque nadie les mostró lo que David dijo cuando enterró al suyo. Señor Dios Todopoderoso, Padre de misericordias, tú que dijiste que de los tales es el reino de los cielos, te ruego esta noche que cada madre que ha llorado sobre la tumba de su hijo reciba la paz que solo tu palabra puede dar. Que cada padre que ha cargado con la culpa de no haber podido proteger a su niño sea liberado de esa culpa esta noche. Que cada abuelo que se despierta a las 3 de la mañana preguntándose dónde está su nieto duerma esta noche con la certeza de que ese nieto está en tus brazos. Que las palabras de David, yo voy a él, se conviertan en la esperanza que sostenga a todo el que ha perdido lo más precioso que un ser humano puede perder. Y que las palabras de tu Hijo, no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños, sean el bálsamo definitivo para las heridas que ningún médico, ningún psicólogo, ningún tiempo ha podido sanar. Porque solo tú puedes sanar la herida de un padre que perdió a su hijo. Solo tú, porque solo tú tienes al niño, y solo tú puedes prometer que el Padre lo verá de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús, el que tomó a los niños en sus brazos y los bendijo, el que dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, el que no rechazó a ningún pequeño que se acercó a él. Amén. Y tú, oyente, si este mensaje tocó la herida más profunda de tu alma o la herida más profunda de alguien que amas, suscríbete a la palabra sagrada ahora mismo. Comparte este video con toda persona que necesite escuchar lo que la Biblia realmente dice sobre los niños que mueren. Y escribe en los comentarios el nombre del niño que perdiste. No tienes que contar la historia, solo su nombre. Porque cada nombre escrito en estos comentarios es un alma que está a salvo en los brazos del Padre. Y cuando escribes su nombre, le dices al mundo que la muerte no borró su existencia, solo cambió su dirección. Y graba esta verdad hasta tu último aliento. Los niños que mueren no se pierden, se adelantan, no desaparecen, esperan. Y el día que cruces la puerta que todos cruzaremos, lo primero que verás no será una luz genérica ni una nube abstracta. Será el rostro del niño que pensaste que habías perdido, corriendo hacia ti, con los brazos abiertos, en un cuerpo que nunca más se enfermará, nunca más sufrirá, nunca más dejará de existir, y en ese momento entenderás que Dios no te lo quitó, te lo guardó, en el lugar más seguro del universo hasta que llegaras tú. Piensa en eso por un momento, oyente. Piensa en el reencuentro, no como una fantasía, como una promesa.
David dijo, yo voy a él. Y si David va a él, tú también irás al tuyo. El niño que perdiste a los 3 meses de embarazo estará allí. La niña que murió a los 4 años estará allí. El adolescente que se fue demasiado pronto estará allí. No como fantasmas, no como recuerdos, como personas reales, con cuerpos resucitados, con rostros reconocibles, con abrazos que podrás sentir con cada fibra de tu ser glorificado. Y Jesús, que lloró junto a la tumba de Lázaro de Betania, que derramó lágrimas humanas ante la muerte de su amigo, aunque sabía que iba a resucitarlo minutos después. Ese Jesús entiende tu dolor, no desde la distancia fría de un Dios que no conoce el sufrimiento, desde la cercanía íntima de un hombre que lloró frente a un sepulcro. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se compadece. Siente lo que tú sientes, llora lo que tú lloras. Y guarda lo que tú perdiste hasta el día en que te lo devuelva con intereses eternos. Y quiero terminar con una imagen que espero que te acompañe el resto de tu vida. En Apocalipsis 7, versículo 17, la Biblia describe lo que Cristo hace con los que han llegado al cielo. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Cordero los pastoreará. ¿Y quién necesita más un pastor que un niño? ¿Quién necesita más ser guiado a fuentes de aguas de vida que un pequeño que apenas comenzó a caminar? Los niños que mueren no están solos en el cielo, están pastoreados por el Cordero mismo, guiados por Cristo, cuidados por el buen pastor que dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tu niño está en esa mano, y de esa mano nadie lo puede arrebatar, ni la muerte, ni la duda, ni el predicador que te dijo lo contrario, nadie. Porque la mano que sostiene a tu niño es la misma mano que creó el universo, y lo que esa mano sostiene no se cae. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, Rey eterno, guardián de los pequeños. Amén y amén.